Bienvenidos a un nuevo análisis a fondo. Hoy es jueves 19 de marzo de 2026, día en que se celebra la solemnidad de San José, el esposo de la Virgen María. Una fecha clave, desde luego. Muy clave, sí. Y para enmarcar el tema de hoy vamos a sumergirnos en un texto muy específico. Concretamente del pasaje del Evangelio de Mateo, capítulo 1, versículo 16, saltando luego del 18 al 21 y rematando con la primera parte del versículo 24. Un texto muy concentrado, pero lleno de matices. Llenísimo. Nuestra misión de hoy es explorar la anatomía de la obediencia y la resolución de conflictos. Y todo esto a través de la figura de San José. ¿Qué falta nos hace entender este tipo de resolución de conflictos hoy en día? Ya te digo. Pero, a ver, para empezar, pongámonos por un momento en una situación extrema. A ver, dispara. Pues pensemos en lo que supone descubrir que la persona con la que existe, digamos, un contrato matrimonial legalmente inquebrantable, pues resulta que está embarazada. Uf, vale. Y se sabe además con absoluta certeza que el hijo no es propio. Claro. Es que menuda papeleta. Madre mía, es que en la antigüedad, si nos situamos en el contexto del Medio Oriente del siglo I, esto no era simplemente una crisis de pareja, o un corazón roto o un cotilleo de pueblo. No, para nada. Era un escándalo público con unas consecuencias letales que por ley podían terminar directamente en una ejecución. Es un escenario de una tensión asombrosa. Y fíjate que a menudo, cuando se revisan documentos históricos o estos relatos fundacionales, existe como la tendencia a higienizar los conflictos, ¿no? Sí, a quitarles un poco de hierro. Exacto, a quitarles el peso real que tenían en su época. Pero si analizamos los mecanismos legales y sociales que operaban en ese momento, la situación es de vida o muerte, literalmente. Literalmente. Y precisamente por eso el análisis de hoy tiene un peso tan especial. Así que, vale, vamos a desgranar esto, porque el texto no pierde el tiempo y nos lanza de lleno a una ruptura de expectativas total. Totalmente, porque el pasaje comienza con una genealogía. Y esto es crucial para entender el impacto. Mateo pasa 15 versículos estableciendo un ritmo monótono y machacón. Lo de Abraham fue padre de Isaac, Isaac de Jacob y así todo el rato. Eso es. Así durante docenas de generaciones. Hay un patrón clarísimo de descendencia patrilineal directa. Y de repente, en el versículo 16, pues el ritmo choca contra un muro. Pega un frenazo. Un frenazo brutal. El texto dice, cito textualmente, Jacob fue padre de José, el esposo de María, de la cual nació Jesús llamado el Cristo. Es que cambia la fórmula por completo. Claro, el autor rompe deliberadamente la cadena biológica para introducir una anomalía legal y narrativa que es gigantesca. Y es que el texto pasa inmediatamente a explicar esa anomalía. Nos dice que el nacimiento de Jesucristo fue así, que estando desposada María con José, antes de que viviesen juntos, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Ojo a esa frase. Ojo, sí, porque quiero detenerme en la palabra desposada. Ajá. Porque tengo entendido que quienes leemos esto hoy en día solemos traducir eso mentalmente como prometida o novia. Y me da la sensación de que ahí perdemos la magnitud del problema real. Pues mira, lo fascinante aquí es cómo operaba el matrimonio en la ley judía del siglo I. No tenía absolutamente nada que ver con el noviazgo moderno que conocemos. Nada de nada. Nada. El matrimonio constaba de dos etapas muy marcadas. La primera era el kidushin, o desposorio. Esto era un contrato legal vinculante, ratificado ante testigos. O sea, ya era algo oficial y cerrado. Oficialísimo. En esta etapa, la pareja ya estaba legalmente casada. Ella era considerada su esposa y él su marido. Fíjate si era serio que si él moría durante esta fase, ella era considerada viuda a todos los efectos legales. ¡Qué fuerte! Pero, y aquí está la clave, sin embargo, no vivían juntos ni consumaban el matrimonio. Eso ocurría en la segunda etapa, que se llama el nisuin. Que entiendo que venía después. Sí, solía celebrarse como un año después, cuando ella finalmente se trasladaba a la casa de él. Vale, o sea que el texto nos sitúa exactamente en ese intervalo tan crítico. Están legalmente casados, pero no conviven. ¿Eso es? Y en ese preciso lapso de tiempo, pues resulta que ella queda embarazada. Efectivamente. Y las implicaciones legales son devastadoras. Según la ley del Deuteronomio, concretamente en el capítulo 22, si una mujer desposada tenía relaciones con otro hombre, ambos cometían un delito que estaba castigado con la muerte por lapidación. Madre mía.
¿Lapidación? Sí, es que la infidelidad durante el desposorio no era, digamos, un asunto privado o de cuernos. Era una ofensa pública contra la comunidad y contra la ley de Moisés. A ver, espera, que me cuesta entender esto. Y aquí, si me permitas, necesito hacer de abogado del diablo un momento. Venga, hazlo. El texto a continuación describe a José diciendo algo así como: su esposo José, como era justo y no quería ponerla en evidencia, resolvió repudiarla en secreto. Sí. A ver, si la ley judía de la época exige castigar severamente este acto, y él es un hombre justo, o sea, alguien que cumple la ley a rajatabla, ¿no sería su deber cívico y religioso denunciarla públicamente? Es una pregunta buenísima. Es que, ¿cómo puede el texto llamarlo justo si literalmente está planeando a encubrir un delito gravísimo ante los ojos de su comunidad? Me parece que hay una contradicción tremenda ahí. Y la hay. Esto plantea una pregunta fundamental sobre cómo entendemos el concepto de justicia. Tienes toda la razón en que para los líderes religiosos más estrictos de aquella época, ser justo significaba aplicar la letra de la Torá sin ningún miramiento. Claro, el peso de la ley y punto. Exacto. Un hombre justo tradicional habría convocado a un tribunal rabínico, habría expuesto el embarazo públicamente y habría exigido un divorcio público, Dejando a María en una posición fatal, claro. a merced del castigo legal o, en el mejor de los casos, enfrentando una exclusión social total y la ruina absoluta de su vida. Entonces, ¿por qué Mateo insiste en que su decisión de separarse en secreto es fruto de su justicia y no a pesar de ella? Porque Mateo nos está presentando un paradigma completamente diferente de lo que significa ser un hombre sadik, un hombre justo. Nos muestra que la verdadera justicia, en este contexto tan difícil, no está para nada divorciada de la misericordia. Van de la mano. Eso es, José se encuentra frente a un misterio que simplemente no comprende. Él sabe que no es el padre, por lo que no puede seguir adelante con el matrimonio y la fase del nisuin como si nada hubiera pasado. Claro, porque eso sería mentir. Exacto. Sería mentir ante Dios y ante la ley. Pero al mismo tiempo, su sentido de la justicia le impide convertirse en el verdugo de María. Así que busca una especie de laguna legal, el divorcio privado. Ah, o sea que existía esa opción. Sí, requería solo un documento de repudio entregado ante un par de testigos sin necesidad de especificar el motivo en alto ni de llevarla a juicio público. O sea, es buscar el mal menor en medio de un caos absoluto. Fíjate que esto me hace pensar en una analogía con la gestión de crisis en el mundo corporativo actual. Uy, a ver, desarrolla esa idea, que suena interesante. Pues a ver, pensemos en un gestor de crisis moderno, un experto de estos en relaciones públicas. Vale. Cuando una gran empresa se enfrenta a un escándalo repentino, la estrategia de manual para salvar a la entidad suele ser el cortafuegos. Aislar el problema. Exacto. Se externaliza la culpa. Emite un comunicado señalando a un departamento o a un empleado deshonesto, se le despide públicamente y la junta directiva sale con las manos limpias. El objetivo final es proteger la propia reputación a toda costa. Externalizar el daño para salvar la marca, digamos. Totalmente. Un hombre justo en el sentido hipócrita o corporativo habría hecho exactamente eso. Habría salido al balcón a decir: oigan, yo no tengo nada que ver con esto, ella es la culpable, miren lo impecable que soy yo. Ya, lavándose las manos. Sí. Pero el código de José hace lo contrario. Él internaliza el daño. Al decidir separarse de ella en secreto y sin dar motivos públicos, ¿qué iba a pensar la sociedad de Nazaret? Pues de todo menos cosas buenas. Seguramente pensarían que José era un caprichoso o que había roto un compromiso sagrado sin razón aparente, o peor aún, que él mismo la había dejado embarazada y ahora la dejaba tirada. Se tragaría él todo el chisme. Él absorbe el golpe reputacional, destruye su propia imagen de hombre honorable frente al pueblo entero para garantizar que ella sobreviva. Es una gestión de crisis basada en inmolar el propio prestigio. Oye, pues es una lectura muy aguda de los mecanismos sociales de la época. Él renuncia por completo a su derecho a la vindicación pública. Y eso no sería fácil. ¿Qué va? Hay que entender la presión comunitaria en una pequeña aldea del siglo I. El honor y la vergüenza eran literalmente la moneda de cambio de la sociedad. Claro. Perder el honor era, en muchos sentidos, pues una muerte social. Y José estaba dispuesto a asumir esa muerte social por pura compasión. Pero claro, esa era la estrategia de salida que él había pensado. Era su plan de contención de daños. Y entonces la narrativa frena en seco. Ahí viene el giro. El versículo 20 introduce un punto de inflexión absoluto. Dice:
Pero mientras él consideraba estas cosas, subrayo esto, mientras él consideraba, hubo un espacio de pausa. La pausa antes de la acción definitiva. Es que el término griego que usa Mateo aquí sugiere una reflexión profunda, ¿sabes? Un darle vueltas emocionales e intelectuales al asunto. No es un pensamiento rápido y fugaz. Y esto es vital, porque ante una crisis personal tan devastadora, donde te sientes traicionado, pues el instinto humano básico es la reacción impulsiva. El enfado, el grito, enviar ese mensaje incendiario por WhatsApp y no dejarlo en borradores. Cortar los lazos inmediatamente, vaya. Exacto. Pero José no actúa en automático. Habita la incomodidad de la crisis. Se toma el tiempo real de considerar. Y es en ese espacio de vulnerabilidad, en esa suspensión de la acción impulsiva, donde ocurre la intervención del texto. Cuando dice, «He aquí, un ángel del Señor se le apareció en sueños». Vale, y aquí tengo otra objeción, o al menos algo que me genera bastante fricción al leer este tipo de textos antiguos. Adelante, a ver. Estamos hablando de un mensaje que, según el pasaje, contiene la clave para salvar a toda la humanidad. Es la intervención divina por excelencia, ¿no? Sí, indiscutiblemente. Entonces, ¿por qué narices ocurre en un sueño? O sea, un sueño es el estado más frágil, irracional y efímero del ser humano. Uno se despierta por la mañana y a menudo piensa que el sueño fue producto del estrés o de haber cenado demasiado tarde, yo qué sé. Ya, te entiendo. Que rara vez son accidentales. A ver, explícame eso. Pues mira, durante la vigilia, la mente de José está dominada por la lógica jurídica, por el cálculo de riesgos, por la necesidad de resolver el problema legal del desposorio. Su yo consciente está construyendo defensas y planes de escape continuamente. ¿Está a la defensiva total? Eso es. En el sueño, sin embargo, toda esa estructura analítica y rígida se desactiva. Las barreras racionales caen por completo. Así es. El sueño se presenta como el único escenario posible donde una verdad que desafía por completo las leyes de la biología y de la lógica humana, pues puede ser plantada sin ser rechazada inmediatamente por el escepticismo de la vigilia. Tiene sentido, claro. Es el terreno donde el ego no interfiere en absoluto. Además, la manera en que el mensaje es entregado está diseñada, digamos, milimétricamente para anular ese escepticismo. El ángel empieza dándole una orden fría. Las primeras palabras son: José, hijo de David, no temas. ¿Hijo de David? Eso no es un saludo casual, ¿eh? Le está recordando quién es realmente. Si conectamos esto con el panorama general, llamar a un humilde carpintero de Nazaret hijo de David es invocar toda la historia de la realeza de Israel. Casi nada. Imagínate, en medio de la desintegración absoluta de sus planes personales, cuando José seguramente se sentía como el hombre más humillado e insignificante de toda Galilea, el mensajero lo ancla en una identidad grandiosa. Le da su sitio. Le está diciendo: oye, no eres solo un individuo lidiando con un problema conyugal, es que eres el eslabón necesario en el linaje del rey David. ¡Wow! Y justo a continuación, el ángel ataca directamente la raíz de la crisis humana. No temas recibir a María, tu mujer. Valida el miedo, porque es completamente lógico estar aterrorizado. Desde luego que sí. Pero ofrece la respuesta que desmantela el plan de huida, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. O sea, el texto nos dice que la sospecha, que al final era la conclusión lógica y humana frente a un embarazo inexplicable, es reemplazada de golpe por una confirmación sobrenatural. De cuajo. Sí, va que va. Pasa de inmediato a encomendarle una misión con unas instrucciones mecánicas súper precisas. El ángel le dice que María dará a luz un hijo y le asigna a José una tarea indispensable, y llamará su nombre Jesús. Una directriz que altera fundamentalmente el rol de José en toda esta historia. Ya no es el hombre que debe apartarse en secreto para no molestar. Ahora es el actor principal de la legitimación. Aquí es donde se pone realmente interesante. A ver. Porque para nuestra mentalidad contemporánea, poner un nombre es poco más que rellenar una casilla en un formulario del registro civil o en el hospital. Es una formalidad burocrática. Sí, un papeleo más. Pero en el derecho y la cultura de esa época, el acto de nombrar tenía un mecanismo legal subyacente muchísimo más potente, ¿no es así? Totalmente diferente a nuestra burocracia actual. Sí. En el derecho del mundo antiguo, y específicamente en la tradición judía, el acto por el cual el padre imponía el nombre a un niño era ni más ni menos que la declaración formal y legal de paternidad. ¡Ostras! Al nombrar al niño, José lo estaba adoptando formalmente. Lo estaba insertando de pleno derecho en esa genealogía larguísima que leíamos al principio. Claro, lo metía en el linaje. Exacto.
Sin el acto voluntario de José de darle el nombre, el niño nacería fuera de la línea de David, lo cual, según las profecías que maneja el texto y toda la tradición, invalidaría por completo su posición como el Mesías. O sea, me estás diciendo que la salvación del mundo, siempre según la lógica de este relato, dependía de que un carpintero aceptara firmar legalmente los papeles de adopción a través de la mera imposición del nombre. Así de fuerte es. Y fíjate en la carga que lleva el propio nombre. El texto dice: llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Que el nombre no está puesto al azar. Para nada. En hebreo y arameo, el nombre Yehoshua o Yeshua significa literalmente llave salva o el Señor es salvación. Al pronunciar ese nombre en alto, José no solo está reconociendo al niño, sino que está proclamando la vocación completa y el destino de esa vida. ¡Qué barbaridad! Todo el propósito de la existencia del niño está empaquetado, digamos, en la palabra que José recibe la orden de pronunciar. ¡Qué carga emocional y existencial para poner sobre los hombros de alguien en mitad de la noche, ¿eh? Pasas de planear un divorcio discreto a recibir el encargo de legitimar al mismísimo Salvador de tu pueblo. Menuda nochecita. Y esto nos lleva directamente a la resolución del texto evangélico, al versículo 24, que cierra la escena con una contundencia que a mí me parece casi seca. ¿Te refieres al momento del despertar? Eso es. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado. Ya está. Fin de la deliberación. Entonces, ¿qué significa todo esto a nivel práctico? Pues mira, si lo observamos bien... Perdona que te interrumpa, pero es que hay un contraste estructural brutal en cómo se comporta el personaje. Sí, totalmente. Venimos de un proceso de fricción cognitiva enorme, ¿verdad? Él analizando la ley, evaluando su justicia, dándole vueltas a cómo repudiarla sin destruirla, sumergido en ese estado de considerar las cosas. Un proceso mental súper ruidoso. Un torbellino mental, sí. Y sin embargo, en el instante exacto en que abre los ojos tras el sueño, no hay ni un gramo de vacilación. No vemos un periodo de negociación con Dios, no vemos un «oye, voy a buscar una segunda opinión con el rabino» o un «déjame que analice los pros y los contras de crear a un hijo que no es mío». Es pura obediencia fulminante. Y esto destaca un elemento que suele pasar muy desapercibido, pero que revela el verdadero carácter del personaje. Fíjate que en todo este pasaje, y de hecho a lo largo de todos los textos evangélicos donde aparece, no se registra ni una sola sílaba pronunciada por José. Cero diálogo. Cero. Ni una queja, ni una duda articulada en voz alta, ni siquiera un canto de alabanza. Su respuesta al misterio más insondable de la historia se manifiesta de forma exclusiva a través de la mecánica de sus acciones. Es una obediencia física, palpable. Digamos que su voz es su acción. Exactamente. Hay otros grandes personajes en los relatos bíblicos que negocian o discuten ante las revelaciones divinas. Por ejemplo, Moisés pone 1000 excusas en la zarza ardiente. Zacarías exige pruebas tangibles de que su mujer estéril tendrá un hijo. Incluso María hace preguntas. Claro, incluso María pregunta por la mecánica de cómo ocurrirá el embarazo sin conocer varón. Es lo más natural frente a algo imposible. Claro, lo humano. Su silencio no es una ausencia de pensamiento. Es la máxima expresión de una confianza que ha superado la necesidad de pedirle más explicaciones a Dios. Requiere una audacia inmensa. Porque despertar, levantarse de la cama y decidir que vas a ignorar el desprecio seguro de tus vecinos y que vas a basar el resto de tu vida familiar en la certeza de un simple sueño, tela. Eso requiere un coraje interior que va muchísimo más allá de simplemente seguir las reglas de la época. Lo que hace es redefinir por completo el concepto de resolución de conflictos del que hablábamos. No resuelve el problema eliminando la fuente de la crisis, que habría sido apartar a María. Lo resuelve asumiendo la crisis como propia y transformándola a través de la obediencia. Es un nivel de madurez y de integridad muy poco común. Increíble. Bueno, si hacemos un repaso rápido de este intenso viaje analítico por las palabras de Mateo, vemos un arco verdaderamente extraordinario. Empezamos analizando las tuercas y tornillos de los contratos matrimoniales del siglo I, entendiendo que este embarazo rompía un acuerdo legal estricto y ponía vidas en juego, físico, real. Sí, la amenaza de muerte estaba ahí. Vimos la tensión de un hombre debatiéndose entre la severidad de la ley y una compasión radical, diseñando un plan de relaciones públicas a la inversa para absorber él mismo la culpa y el deshonor.
Y luego desgrandaros ese espacio vital de consideración, esa pausa crucial que evita el desastre impulsivo y que permite que la respuesta no nazca del pánico, sino que se abra la intervención externa a través de la vulnerabilidad del sueño. Un mensaje que le devuelve su identidad histórica, que desactiva ese terror lógico y humano, y que le entrega el mecanismo legal exacto, es decir, el acto de nombrar, para legitimar todo un plan de salvación. Y todo culminando en ese despertar rápido, silencioso y de obediencia absoluta. En el fondo, nos enseña cómo actuar con resolución frente a lo que no podemos entender. Una lección tremenda. Tal como es nuestra misión en cada análisis a fondo, y siguiendo la solicitud específica para la solemnidad de hoy en torno a este pasaje evangélico tan rico, vamos a recoger la esencia de estas reflexiones en una breve oración conclusiva. Me parece perfecto. Señor, te pedimos la gracia de poseer el corazón compasivo y justo de San José. En un mundo que nos empuja constantemente a reaccionar con impulsividad y a defender nuestra imagen pública a cualquier precio, concédenos la fortaleza para hacer una pausa, considerar nuestras decisiones y buscar siempre la misericordia antes que el castigo. Danos claridad para reconocer tu voluntad, incluso cuando se presentan las circunstancias más desconcertantes, y otórganos el coraje silencioso para obedecer tus planes, asumiendo con valentía las misiones que nos encomiendas para el bien de los demás. Amén. Amén. Y antes de cerrar este análisis, hay un hilo que se desprende de todo esto, tanto histórico como textual, que creo que resuena profundamente en la experiencia humana universal, independientemente de las creencias de cada cual. A ver, cuéntanos. Este relato nos muestra la anatomía de un colapso. Los planes vitales de un hombre, su reputación, su futuro matrimonio, todo eso se desintegra de la noche a la mañana de forma aparentemente incomprensible. Y esto deja en el aire una pregunta brutal sobre la naturaleza humana y nuestra forma de ver la vida. Adelante con la pregunta. ¿Cuántas veces aquello que experimentamos como la destrucción total de nuestros planes vitales perfectos es, en realidad, la condición necesaria y el momento exacto en el que se nos está invitando a formar parte de un propósito muchísimo mayor que nosotros mismos? Wow, es un pensamiento incómodo, no te voy a mentir, pero profundamente esperanzador para llevarnos hoy con nosotros. Arrancamos este análisis buscando entender cómo un hombre gestionó una crisis aparentemente insuperable y terminamos viendo que el mayor acto de justicia puede ser a veces renunciar al control y simplemente dar el siguiente paso en silencio. Exacto. Pues muchísimas gracias por desgranar todos estos mecanismos históricos y legales con tanta claridad. Ha sido fascinante entender el porqué y el cómo detrás de estas acciones tan drásticas. Un placer como siempre. Y a quienes nos escuchan, nos vemos en el próximo análisis a fondo, donde seguiremos cuestionando y explorando el conocimiento que da forma a nuestro mundo. Hasta la próxima.